Saludos, mi nombre es Hernán Rosario y si te compraste el nuevo Galaxy A53, en este video estaré compartiendo varios trucos y tips para que le puedas sacar el máximo a tu nuevo teléfono. Así que, comencemos. Bueno, comencemos ahora con los trucos para poder personalizar tu Galaxy A53 para que sea uno más tuyo. Y lo primero que podemos hacer es cambiar el fondo de pantalla, y para poder hacer eso vamos a dejar el dedo apretado sobre la pantalla de inicio y entonces acá abajo encontramos la opción de fondo de pantalla, y aquí entonces podemos elegir si queremos cambiar el fondo de pantalla de la pantalla de inicio o también el de la pantalla de bloqueo. Aquí vamos entonces a buscar los fondos de pantalla y obviamente el teléfono viene con algunos ya descargados, aunque obviamente puedes utilizar la foto que tú quieras, etcétera. Así que vamos entonces a escoger este fondo de pantalla, y aquí el teléfono entonces nos pregunta si queremos colocarlo tanto en la pantalla de bloqueo o en el inicio o en la pantalla de bloqueo nada más. Vamos a escoger en los dos y ahora el teléfono nos mostrará una vista previa de entonces cómo es que se verá el teléfono con este fondo de pantalla. Vamos a darle seleccionar, y algo nuevo que entonces puedes hacer es personalizar la paleta de colores de algunos elementos de la interfaz del teléfono, como por ejemplo los botones de Wi-Fi, la brillantez, los botones entonces en la interfaz de algunas aplicaciones. Así que podemos entonces escoger varios colores aquí basados en la paleta de colores de nuestro fondo de pantalla. Vamos a escoger esta. Y otra cosa que también podemos hacer es aplicar esta paleta de colores también en los iconos de la pantalla de inicio. Así que vamos a darle aquí a aplicar, y entonces vamos a ver entonces cómo ahora también los botones de la pantalla de inicio también se podrán personalizar para que entonces tengan este color de la interfaz del teléfono. Una de las cosas que a mí me gusta hacer cuando entonces utilizo un teléfono de Samsung es activar el modo oscuro, ya que entonces aquí tenemos la interfaz un poco bastante brillante. Así que vamos entonces a la parte de pantalla, en la parte de configuración, vamos aquí a la parte de pantalla y apretamos entonces el botón de oscuro, y el teléfono entonces cambiará a unos colores mucho más oscuros para que entonces no te moleste quizás por la noche, que no tengas esos colores súper brillantes cuando estés utilizando tu teléfono. Ahora bien, si activas este modo oscuro, otra cosa que también puedes hacer es que también el fondo de pantalla se ajuste a este modo oscuro para que entonces también se reduzca un poco la brillantez y los colores de esta. Así que vamos entonces a dejar el dedo apretado sobre la pantalla de inicio, vamos a darle aquí a la parte de fondos de pantalla y estilo, y entonces podemos bajar un poco en donde dice aplicar modo oscuro a fondo, y pueden ver entonces que se pone un poco más oscuro el fondo de pantalla para que entonces tampoco te moleste cuando estés en la pantalla de inicio y que no sea tan brillante. Una de las cosas que sin duda alguna harás constantemente en tu teléfono es ir a la parte de configuración rápida, y para poder hacer eso vamos a deslizar la ventana de notificaciones y tener acceso aquí al Wi-Fi, Bluetooth y muchas otras cosas más. Pero otra cosa que también podemos hacer es expandir este menú para poder tener acceso a otros botones como el modo de avión, la linterna, etcétera. Pero también podemos añadir otros iconos o también cambiar el orden de estos iconos para que, por ejemplo, si eres una persona que te gusta estar controlando los datos móviles, pues entonces puedes colocarlo en otro orden. O si por ejemplo eres una persona que utiliza el Bluetooth constantemente, pues lo puedes mover en una posición mucho más, ¿verdad?, primero. Pero digamos que por ejemplo nunca conectas tu teléfono a una computadora Windows, así que lo que puedes hacer es arrastrar entonces este icono a la parte superior para entonces poder sacarlo de esa ventana y poder entonces tener algo más limpio a la hora de utilizar este sistema de configuración rápida. Algo súper importante para muchas personas es cuidar la batería de su teléfono, y el A53 tiene algunas funciones para hacer que tu batería dure más tiempo tanto en tu día a día como también a largo plazo. Y para poder hacer eso vamos entonces a la parte de configuración, vamos a bajar un poco hasta donde encontramos la parte de cuidado de batería y dispositivo. Vamos entonces a tocar la parte de batería y podemos aquí tener acceso a la función de ahorro de batería para que el teléfono ahorre un poco más de batería en tu día a día. Pero podemos darle aquí a la parte de más ajustes de batería para entonces tener opciones para que entonces el teléfono se adapte mientras esté utilizando el teléfono para que funcione de forma más inteligente. Pero otra cosa que también podemos hacer es apretar el botón de proteger la batería para que entonces el teléfono solamente cargue a su 85%, y eso entonces te ayudará a que la batería entonces no se degrade con tanta facilidad, ya que entonces cargar el teléfono constantemente hasta el 100% o dejándolo por mucho tiempo al 100%, eso es lo que entonces a largo plazo puede entonces degradar la batería de tu teléfono. Así que limitando la batería a 85% te va entonces a permitir que la batería de tu teléfono pueda durar por muchos años. Seguramente una de las cosas que harás en tu teléfono es compartir cosas con amigos, familiares, etcétera, y algo que puedes hacer con tu teléfono es configurar cuáles son las aplicaciones favoritas a la hora de compartir. Digamos que entonces estoy en el navegador de Chrome, puedo darle entonces al botón de aquí de menú y darle a la parte entonces de compartir. Podemos entonces apretar el botón de más para entonces tener acceso a la interfaz de compartir de Samsung, que podemos entonces tener acceso a varios iconos aquí en la parte inferior, como compartir rápido,
rápido, Bluetooth y otras cosas más, pero podemos deslizarnos hasta la extrema derecha y apretar entonces el botón de más y apretar entonces ahora en la parte superior el lapicito, y aquí entonces podemos configurar cuáles son las aplicaciones que queremos tener acceso rápido en la parte de favoritos. Digamos que por ejemplo soy una persona que comparte constantemente en Facebook, pues entonces pueden mover ahí Facebook u otra aplicación, y entonces ahora cuando vayamos hacia atrás vamos a tener aquí acceso a las funciones rápido para poder compartir a esas aplicaciones que catalogaste como favoritas. Una de mis funciones favoritas de los teléfonos Samsung es esta función de paneles Edge, y es esta área que casi no se puede ver en la parte superior derecha del teléfono, y entonces aquí nos podemos deslizar para abrir entonces esta interfaz que estará encima de cualquier aplicación que tengas, para que entonces puedas abrir rápidamente las aplicaciones que quieras. Por ejemplo, aquí tengo acceso rápidamente a Chrome, así que puedo abrir Chrome con mucha facilidad, pero obviamente, como es de esperarse, Samsung te permite configurar todo esto para que tengas opciones, ¿verdad? Tengas más opciones a la hora de utilizar esta función de paneles Edge. Aquí podemos ver entonces la lista de aplicaciones que podemos tener aquí en este lado del teléfono. Digamos que por ejemplo eres una persona que no utiliza para nada este servicio, así que vamos entonces a sacarlo de aquí para entonces no tenerlo en esta área. Podemos apretar el botón de, ¿verdad?, de borrar para entonces sacarlo de ahí. Y digamos que por ejemplo quiero siempre tener acceso a la función de por ejemplo el calendario, pues entonces puedo arrastrar el calendario aquí. Digamos que entonces me gusta tener la otra aplicación, digamos que por ejemplo me gusta el correo de Gmail, pues entonces puedo arrastrar la aplicación de Gmail a esta área para siempre tenerla ahí constantemente en este panel Edge. Ahora bien, ya te enseñé cómo entonces puedes añadir nuevas aplicaciones a este panel Edge, pero digamos que entonces quieres personalizar cómo entonces se ve esta interfaz. Pues para hacer eso vamos aquí a la parte de configuración y vamos entonces a la parte de pantalla, y aquí podemos ir a la parte donde dice paneles Edge para entonces poder personalizar mucho más cómo es que entonces se ve este sistema de panel Edge. Vamos aquí a la parte de controlador, y aquí entonces tenemos acceso a poder, como por ejemplo, controlar dónde es que queremos esta barra de paneles Edge. Podemos entonces quizás cambiar el color, digamos que quiero un color rojo para que se vea un poco más, o negro, o violeta, el púrpura, el que sea. Puedes entonces también cambiar la transparencia para que se pueda ver mucho más este panel Edge, o por ejemplo digamos que quiero hacerlo un poco más grande para que entonces sea más fácil abrirlo, o puedo también entonces cambiar el ancho para que entonces sea también más fácil abrirlo. Así que tiene muchas opciones para poder personalizar cómo se ve este panel Edge. Ahora bien, si te fijaste cuando abras tu panel Edge, puedes ver que entonces hay dos aplicaciones en una, y eso significa que entonces puedes abrir dos aplicaciones en la interfaz de pantalla dividida para que entonces tengas acceso aquí a dos aplicaciones a la misma vez. Y lo bueno de esto es que entonces puedes cambiar el tamaño de estas, dejando entonces ese botón en el medio para que puedas decidir cuál aplicación es más grande, cuál es más pequeña, etcétera. Pero otra cosa que también puedes hacer es abrir otras aplicaciones en este modo de pantalla dividida. Digamos que por ejemplo quiero tener el navegador de Chrome, como por ejemplo la aplicación de YouTube, pues entonces cuando entonces activo el modo de multipantalla, en este caso en el teléfono, cuando tienes la interfaz de con los gestos, pues entonces tienes que deslizarte un poco y parar, y entonces cuando aprietas el botón de Chrome dejas entonces el dedo apretado sobre el icono de Chrome, y entonces puedes abrir la ventana, esta aplicación en pantalla dividida. Y entonces ahora el teléfono te va a preguntar cuál otra aplicación quieres abrir en esta pantalla dividida, y aquí entonces tenemos este grupo de aplicaciones. Pero otra cosa que también podemos hacer es añadir este grupo de aplicaciones directamente en el panel Edge, para entonces siempre poder tener este grupo de aplicaciones. Para hacer eso tocamos la parte del medio donde están esos tres puntos y apretamos entonces el botón que se ve como un símbolo de más, y entonces ahora en el panel Edge tenemos entonces ese grupo de aplicaciones añadido. Algo que seguramente harás constantemente en tu Galaxy A53 es hacer capturas de pantalla, y para poder hacer eso es súper fácil. Simplemente aprietas el botón de volumen hacia abajo y el de encender la pantalla a la vez rápidamente, y entonces vas a poder hacer una captura de pantalla. Y lo bueno que entonces aquí directamente puedes tocarla para ir rápidamente a la aplicación de galería, para que entonces puedas editar esta captura de pantalla. Digamos que por ejemplo puedes apretar el lapicito para entonces editarla, y aquí entonces puedes cortarla, ¿verdad? Digamos que por ejemplo no quieres mostrar algún elemento, pues entonces puedes cortarla. Puedes incluso también añadir múltiples cosas aquí para poder editar esta pantalla ¿verdad? Esta captura de pantalla. Pues entonces aquí a tener acceso a un lápiz para por ejemplo decirle a la persona quiero que te fijes aquí en esto. Puedes entonces incluso añadir algunos otros como calcomanías, etcétera, digamos como flechas, para que entonces no tengas que dibujar esas flechas, puedes moverlas. Así que tienes muchas opciones para poder configurar y editar estas capturas de pantallas a la hora de compartirlas. Bueno, ya compartí contigo varios trucos para poder personalizar tu Galaxy A53 y poder configurarlo muy bien, pero ahora pasemos a algunos trucos de cámara, y para mí el más importante es cómo abrir la cámara súper rápidamente. Y para poder hacer eso apretamos el botón para encender la pantalla rápidamente 2 veces, para entonces entrar directamente a la cámara y puedas entonces comenzar a capturar fotos con tu teléfono. Bueno, ya
tenemos a nuestro sujeto que estará acompañándonos en este video, y lo que podemos hacer entonces, otro truco, es poder apagar el sonido cada vez que tomas una foto, para que por ejemplo, pues si estás en un lugar que se supone que no estés tomando fotos, no quieres que tu teléfono haga un ruido, y para poder hacer eso vamos entonces a la parte de configuración, y entonces vamos a tener que bajar un poco hasta llegar a la parte de apagar el obturador, y entonces ahí apagamos ese sonido para que entonces cada vez que tomes una foto no haga un ruido tu teléfono, y entonces puedas tomar fotos en esos escenarios que quizás no se supone que estés tomando fotos. Otra cosa bien importante para mí a la hora de utilizar el teléfono para tomar fotos es activar la función de guías, para que entonces tengas un poco más de facilidad a la hora de poner los objetos o los elementos que estés capturando en la imagen. Así que para hacer eso vamos a la parte de configuración y bajamos un poco hasta donde dice líneas guías, y entonces ahora cuando regresemos a la interfaz vamos a ver entonces que tenemos estas guías, para que entonces si sabes un poco de fotografía puedas entonces tener las cosas en el medio o en la ley de tercios, etcétera, para que tengas un poco más de control a la hora de tomar fotos con tu teléfono. Una de las funciones más interesantes a la hora de capturar fotos con tu teléfono es activar la función de fotos en movimiento, y para hacer eso vamos entonces a apretar este icono que tiene como un cuadrado y un pequeño como triángulo en el más o menos en el medio. Apretamos ahí ese botón para que entonces cada vez que tomes una foto el teléfono grabará un corto video, para que por ejemplo puedas quizás preservar esa foto o ese pequeño momento que sucedió antes de que tomaras la foto o poco después de la foto, para que entonces de esa manera puedas quizás revivir ese momento, ¿verdad?, que quizás se perdió a la hora de tomar la foto. Así que aquí tenemos el corto video a la hora de capturar la foto. Obviamente este no es el mejor escenario, pero digamos que por ejemplo tomaste la foto de una persona y quizás abrió los ojos o los cerró en ese momento, pues entonces vas a poder recuperar esa foto ya que tienes ese video, y entonces puedes entonces capturar esa foto de ese video. Obviamente esta aplicación de cámara tiene muchas funciones para poder personalizar y configurar la cámara de tu teléfono, pero para mí otra función bien importante, la de cambiar el tamaño o la proporción de las fotos. Aquí vemos como entonces está ya en 3:4, pero puedes entonces configurar de otra manera la proporción de las fotos, como por ejemplo 9:16 para que sean un poco más largas, otras entonces como 1:1 para que sea como si fuese el pasado de Instagram con fotos cuadradas. Y otra cosa que también puedes hacer es activar entonces la función de 3:4 con 64 megapíxeles, para que entonces cuando captures fotos puedas capturar todos los detalles posibles utilizando el poder, ¿verdad?, de todo este sensor de 64 megapíxeles de tu teléfono. Obviamente al ver la parte trasera del Galaxy A53 te darás cuenta de que hay muchas cámaras aquí, y para poder cambiar entre ellas puedes entonces apretar el botón abajo donde dice 1.5, donde entonces tienes acceso a una cámara ancha para que puedas capturar muchos elementos a la misma vez en un escenario bastante amplio. O también puedes entonces activar la función de telefoto para que te puedas acercar mucho más, o volver entonces a la función de un X para que entonces puedas utilizar la cámara como normalmente la utilizarías. Otra cosa que puedes hacer con la cámara de tu Galaxy A53 es tomar fotos en macro, para que entonces te puedas acercar bastante al sujeto. Y entonces aquí tenemos nuestra pequeña figura aquí, y el teléfono nos sugiere que activemos el modo macro. Tocamos ahí y ahora podemos ver cómo podemos acercarnos un poco más para poder ver aún más definido la textura de esta figura del teléfono. Así que puedes tener muchas más opciones a la hora de tomar fotos con tu Galaxy A53. Una función un poco escondida que me gusta utilizar en los teléfonos de Samsung es entonces la función de poder capturar muchas fotos rápidamente, perfecto cuando estás capturando algo que está en movimiento. Y para poder hacer eso simplemente te vas a deslizar hacia abajo en el botón para capturar fotos, y van a ver como rápidamente estoy tomando ya 10, 12, 15, muchas fotos rápidamente, lo que quiera tomar. Así que tienes esa función para que entonces no te pierdas ni un segundo de eso que quieres capturar. Un truco bien importante a la hora de tomar fotos, digamos con poca luz o cuando también hay mucha luz, es entonces cambiar o ajustar la brillantez de la imagen. Y para poder hacer eso vamos entonces a tocar el teléfono en la pantalla, y aquí vemos entonces como aparece un candado y como un pequeño sol en la parte inferior de ese círculo, y entonces puedes moverte de un lado a otro para que entonces puedas activar que se vea un poco más brillante la foto o bajar un poco la iluminación de la misma, y eso entonces dependerá de lo que estés capturando, pero de esa manera tienes un poco de más opciones a la hora de tomar fotos con tu teléfono. Otra función que también me gusta de los teléfonos de Samsung es que entonces puedes mover el botón de capturar fotos a cualquier lado de la interfaz del teléfono. Digamos que por ejemplo te estás tomando un selfie con amigos, etcétera, y no puedes llegar al botón para tomar la foto, pues lo puedes mover a cualquier lado del teléfono. Simplemente arrastras este botón y lo puedes colocar donde quieras, y fácilmente, como si fuese el botón en la parte inferior, puedes tocarlo para entonces capturar la foto, no importa donde quiera que esté ese botón. Ahora bien, otra cosa que también puedes hacer para tomar fotos sin apretar ese botón de capturar imágenes es utilizar el botón de volumen hacia abajo para capturar
capturar una foto, así que simplemente puedes apretar este botón y el teléfono va a tomar una imagen simplemente tocando ese botón. Bueno, pasemos a algunos trucos para poder editar las fotos que captures con tu teléfono, y algo que podemos hacer es utilizar la función de borrador mágico para eliminar algunos elementos no deseados. Digamos que entonces quiero borrar algunas de las hojas que están aquí en esta foto. Obviamente este no es el mejor ejemplo, pero digamos para que puedan ver cómo es que funciona, simplemente puedes dibujar alrededor de lo que quieres borrar y entonces el teléfono inteligentemente va a poder borrar esos elementos utilizando algunos otros elementos y colores de la foto para que entonces puedan ver cómo se borraron algunas de esas fotos en esta imagen. Pasando entonces a algunos trucos para la cámara de selfie, otra cosa que también puedes hacer es algo similar a lo que vimos en la cámara principal, y es cambiar entonces la proporción del tamaño de las fotos. Aquí tenemos 3:4, pero también puedes activar la función de 9:16 para que sean un poco más largos estos selfies. También puedes ir a la parte de 1:1, quizás, ¿verdad?, si quieres tomarte una foto un poco más cuadrada, pero también puedes utilizar la función de 3:4 utilizando los 32 megapíxeles completos de la cámara de selfie de tu teléfono, para que entonces pueda capturar aún más detalles con la cámara frontal. Ahora bien, si te fijas en la cámara del teléfono, puedes ver que los logos de estas marcas están invertidos. Pues algo que puedes hacer es configurar para que entonces el teléfono vire la foto, para que entonces se vea como si no fue capturada directamente con un espejo, como si fuese la cámara frontal. Y para poder hacer eso, vamos entonces a la parte de configuración y vamos entonces a decir guardar selfies según vista previa, y aquí entonces va a guardar el teléfono las fotos que captures rotando la imagen, para que entonces se vean como exactamente se ven a la hora de capturarlas con tu teléfono. Algo que quizás algunos utilizarán a la hora de tomarse selfies es entonces utilizar algunos filtros de belleza para ocultar algunas imperfecciones o cosas que no te gustan de cómo te ves. Pues entonces puedes activar aquí en la parte de filtros en la parte superior, y puedes entonces aquí activar la parte de rostro, y aquí podemos encender esos filtros. Aquí podemos entonces ajustar la mandíbula para poder ver cómo quizás se ve un poco más delgada o algo así. Podemos entonces también agrandar los ojos para que se vean más grandes. Wow, parezco un personaje de un anime con los ojos aquí súper grandes. También entonces puedes ajustar el tono para que entonces te veas quizás un poco menos pálido, etcétera, en el teléfono. Y también entonces puedes suavizar el rostro para que entonces se vea como si tuviese maquillaje o prácticamente ninguna imperfección en la cara a la hora de tomarte un selfie. Así que tienen varias opciones para entonces mejorar cómo te ves capturando selfies con tu teléfono. El último truco que quiero compartir contigo realmente es más como una sugerencia, y es que entonces cuando vayas a la parte de video, es que entonces también cambies la forma en la de grabar el video, ya que tienes acceso a varias opciones como 1080p a 60 cuadros por segundo, pero también entonces puedes activar la función de grabar videos en 4K, solamente sea 30 fps a 30 cuadros por segundo, pero sin duda alguna tienes acceso a una función bastante poderosa en el teléfono. Y con ese último tip hemos finalizado este video sobre trucos y algunas sugerencias de cómo utilizar tu nuevo Galaxy A53. Espero que te haya gustado bastante este video, y si te gustó, suscríbete para que veas más videos de tecnología en este canal. Mi nombre es Hernán Rosario, nos vemos en la próxima.